Vos, yo, nosotras. El podcast de la generación plateada con Caterina Basari, Romina Halvirt y Patricia Francese. Hablamos de lo que importa. Vivimos de lo que sentimos. Muy bienvenidas a un nuevo episodio libre de tabúes, donde van a ver realidades claras para mujeres más de 50, porque hablar de sexualidad muchas veces nos pone coloradas, pero, chicas, es necesario. Vamos a abrir el diálogo y romper mitos y tabúes, contarnos cosas que ni siquiera le contaríamos a una amiga. Nos acompaña una invitada muy especial. Ella acompaña a mujeres más 50 a reencontrarse con su placer, con su cuerpo y con su deseo. Ella es la licenciada Daniela Cini, es psicóloga especialista en sexualidad y es creadora y fundadora de El Espacio Sí Palabras. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Muy bien. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Dani, vamos a empezar directamente con una pregunta al hueso. ¿Qué es el deseo sexual y dónde radica? Porque muchas veces se piensa que la sexualidad radica en la genitalidad. Pero ¿dónde radica? ¿Dónde empieza? Ay, qué difícil para arrancar, chicas. Bueno, en sí el deseo es un concepto súper complejo de definir. La verdad es que mientras más lo definimos, más se nos escapa. En principio está bueno pensarlo como una necesidad y poder separarlo, por supuesto, de la genitalidad, porque la sexualidad en sí no es solamente la genitalidad. La genitalidad es una parte de la sexualidad, pero abarca mucho más. Abarca las emociones, abarca las cuestiones biológicas, el cuerpo, lo hormonal, pero abarca también lo social. Es algo que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Hay sexualidad desde que nacemos hasta que nos morimos, hasta el último día. Y reducirlo solamente a la genitalidad es como perder un amplio panorama que nos da la sexualidad. Pero bueno, en principio pensar esto del deseo como una necesidad. Y cuando hablamos en sexualidad, digamos como una necesidad de disfrute, de pasarla bien, de divertirnos, de gozar, ¿no? Digo, como sacarnos la presión de algo que hay que hacer. ¿Y se puede enseñar ese disfrute o esa reconexión con ese deseo? Bueno, podemos acompañar, ¿no?, a que eso se vaya construyendo. El deseo es una construcción y es muy personal y muy individual, no es algo a aprender, entonces que podamos enseñar, pero sí podemos acompañar a construirlo eso, que cada una vaya haciendo su propio recorrido, que cada una vaya viendo qué es lo que le gusta, qué es lo que no, qué experiencias le resultan más agradables, cómo comunicar también eso, porque la comunicación también forma parte de la sexualidad. Por eso es como muy complejo y definirlo a veces es reducirlo. Pero bueno, sí podemos acompañar a construir y a vincularse con la sexualidad y con el deseo. Qué interesante esto que mencionás, ¿no? Porque hablabas del deseo en diferentes etapas de la vida. ¿El deseo cambia con el transcurso de los años? Y sí, el deseo cambia, ¿no? El deseo es muy dinámico. Es esto, ¿no? Se nos escapa todo el tiempo. Entonces necesitamos ser flexibles. Necesitamos poder entender que el deseo cambia, que nosotras cambiamos y que entonces hay que adaptarse, hay que ser flexibles, ¿no? Lo rígido va en contra del deseo. Y el deseo se va transformando, así como nuestra vida y nosotras nos vamos transformando. Tenemos que aceptar que el deseo también se va transformando y no es el mismo quizás el deseo a los 20 años o en las primeras experiencias, en los primeros encuentros, ¿no?, donde está toda esta cuestión más del deseo espontáneo y el deseo de iniciación y de búsqueda, que quizás después con el paso del tiempo o en parejas donde ya hace muchos años que están juntos, quizás ese deseo no está de la misma forma, pero sí hay un deseo como de receptividad, que si me buscan y si hay un buen contexto, entonces me puedo enganchar y el deseo empieza a surgir. Sí, es muy dinámico. ¿Qué hay de cierto en eso que a determinada edad se termina el deseo? Como que hay una fecha de vencimiento que decís, si ya estás a esta edad, listo, no hay derecho a tener placer, ni siquiera imaginar el deseo. Qué terrible, ¿no? Qué terrible que sea verdad eso, ¿no? Bueno, sí. No, empecemos como a desmitificar eso, porque la verdad es que es esto, el deseo va cambiando. Y es aceptar que el deseo va cambiando y que quizás con la edad también va cambiando, ¿no? Y esto que te decía antes, no va a estar quizás como este deseo de los 20 años espontáneo, o sí, quizás, y bienvenido sea, ¿no?
Pero bueno, sí aceptar el cambio. Ahora, creer que eso se termina en algún momento, no. Pensemos la sexualidad además como algo que está realmente desde que nacemos. Ya Freud hablaba de la sexualidad infantil, fue uno de los primeros en hablar de sexualidad infantil. Y la sexualidad nos acompaña a lo largo de toda la vida, hasta el último día, y va cambiando, ¿no? Si tuviéramos que, digamos, no reducirlo, ¿no? Porque sé que es un tema bastante complejo, pero si tuviéramos que poner ciertas características de cómo se presenta el deseo para desmitificar esto de que no hay deseo, de que ya se termina, de que a determinada edad estás como en otro panorama, y poder resaltar que todavía hay cosas potables. ¿Cómo sería la característica del deseo, del placer, del disfrute o de la relación con el cuerpo en una mujer más 50, pre o ya transitando la menopausia, por ejemplo? Mira, yo ahí quizás tomaría esto que te decía recién de poder como separar lo que es el deseo de iniciación, de búsqueda, ¿no? Como más espontáneo, y quizás el deseo más esto de responder y de tener como un contexto adecuado y de estar predispuesto o disponible para. El deseo tiene que ver también como con un deseo de intimidad, ¿no? De generar un vínculo, una conversación, de poder disfrutar de eso, digo, y el disfrute desde ahí también. Lo que decíamos al principio, no solo desde la genitalidad, sino poder disfrutar de la intimidad emocional y que haya deseo por compartir esos momentos. Y entonces ya desde ahí, si el otro propone, uno va a poder responder. También es importante quizás como poder diferenciar lo que es el deseo de lo que es la excitación en sí, ¿no? Digo, y lo que empieza a pasar mucho quizás a determinada edad, ya en la premenopausia, es que las mujeres empiezan a lubricar menos, hay toda una caída hormonal, y entonces obvio, por supuesto que lubricas menos, tardás más tiempo, y eso no significa que no haya deseo, significa que quizás va a haber que laburarlo más simplemente, tal cual, ¿no? Que generar como el momento, dar tiempo. Pero todo eso que estás diciendo de la emocionalidad que acompaña es realmente interesante, porque de verdad que está como esa presión social del rendimiento, a cualquier edad, ¿no? Y también eso cambia con la edad. Digo, las mujeres que están atravesando esto que vos contabas y que también quieren parecerse a una etapa anterior, en vez de aceptar la etapa que les toca y lo que hay que transitar en este momento, ¿no? Sí. Con otras herramientas, pero no por eso peores que las de una etapa anterior. Totalmente. Pero hay toda como esa presión de debo llegar a tal expectativa, desde lo emocional hablando, ¿no? Es que quizás el problema en realidad no es la edad, sino querer ser joven a través del sexo, ¿no? Tal como cual, querer ahí pilotear una situación y no aceptar esto de los cambios y no poder además disfrutarlos, porque está buenísimo también que cambie y que no sea siempre igual. Y empiezan a aparecer también otras cuestiones que, no sé, ¿no? Digo, esto ya no está el miedo al embarazo, de poder disfrutar más libremente. Hay un montón de cosas que podrían tomarse como para liberarse, pero como vos decís, hay tantas presiones a veces que van en contra de eso. Tal cual. Pero bueno, nada, bienvenidos los cambios en realidad. Claro que sí. Y Dani, te hago una pregunta, porque hasta ahora fuimos hablando de una mujer cuando está en pareja. Y también al principio hablabas de empezar a descubrirse y saber qué te gusta, qué no, y la conversación. ¿Qué pasa con las mujeres que están solas? Porque muchas veces se piensan que la sexualidad existe en pareja solamente. Y también en el consultorio escuché muchas veces esto de no poder hablarlo, no poder comunicarlo. Y este tabú de poder descubrirse una misma, el autodescubrimiento, que puede pasar para mí en cualquier edad. Pero ¿qué pasa con una mujer que está sola y con el deseo? Y yo creo que una mujer que... A ver, hay como dos cuestiones. Por un lado, esto de cuántas cosas que se pueden hacer estando sola, cuántas cosas que se pueden descubrir, quizás sin ese miedo y sin esa presión, ¿no? De lo que el otro espera, de lo que el otro va a decir. Es un momento súper seguro porque estás con vos misma y entonces desde ahí, el mundo es enorme y no hay ninguna limitación externa más que la que una misma se ponga. Y es súper importante porque una tiene que conocer su cuerpo. Yo digo, a veces las mujeres sí conocemos un poco de anatomía por lo que vemos, pero
Digo, el espejito, mirarse, ver, a ver Casi cómo nadie usa eso. Es tremenda la cantidad de gente que no se conoce, que no se explora. Pero aparte que tampoco se lo permite, porque mujeres más 50, el autoconocimiento estaba mal. O no, quizás no estaba mal, pero era un tabú. Sí, y sí, estaba mal. Durante mucho tiempo se habló de la masturbación como algo terrible, Claro. no solo desde lo religioso, porque desde lo religioso el pecado, pero digo, hasta a veces desde la medicina se pensaba que la masturbación era algo malo. Y la realidad es que hoy sabemos que no, que la masturbación nos da placer, nos da satisfacción, nos permite conectar con nuestro cuerpo, nos permite conectar con nuestro cuerpo a través de los sentidos, disfrutar de eso, conocer nuestro cuerpo, vivirlo, tener la experiencia. Y bueno, estamos hablando de placer y de disfrutar, no puede estar mal eso, ¿no? Es como hay que romper con esa idea. Y también con la idea de que las mujeres no se masturban. Claro. Digo, porque esto también... No, bueno, esa idea es revolucionaria. Quiero decir, antes no se hablaba de eso. No. Y además lo icónico, ¿no? Porque el paroxismo histérico se empezó a trabajar con la masturbación. Esto de las mujeres que iban con una histeria a consultar al médico, y ahí es como también se desarrolla toda una línea de autoplacer diferente que hoy se conoce en los sex shops, pero que en ese momento fue casi una necesidad porque el médico ya no daba abasto con sus manos. Entonces, fijemos, ¿no?, la doble mirada, ¿no? Que por un lado en esa época era absolutamente tabú el autoplacer, que tenías que ir a un médico se encontró como una forma de trabajar la histeria, y hoy, siglos después, sigue como, ay, ¿vas a ir a un sex shop? ¡Ah! Está todo oscuro, ¿no? Y si lo pido por Mercado Libre, ¿me vendrá todo tapadito? Qué loco eso, que aún sigamos en esa sintonía. Las mujeres de más 50 son proclives a buscar algún tipo de placer sexual en objetos. Bueno, los juguetes sexuales, por ejemplo, son aliados hermosos, que lo mismo también, ¿no? Digo, siempre con un uso responsable, hay que usar lubricantes, mantenerlos bien higienizados, no compartirlos, ¿no? Digo, como teniendo en cuenta estas cuestiones, son grandes aliados que también permiten, ¿no? Como esto de la autoexploración, ir conociendo distintas sensaciones. Hay mujeres a las que les gustan sensaciones más fuertes, otras que prefieren sensaciones más suaves. Entonces esto, ¿no? Ir a un sex shop, recorrer, ver que hay un mundo enorme, un montón de cosas que está bueno como analizar y ver qué es lo que a cada una le gusta. Y sí, bueno, es súper importante permitirse, digo, no es obligatorio, hay mujeres que no quieren, no les gusta, pero me parece que es esto de empezar a permitirnos como mujeres experimentar con lo que a cada una le haga bien, con lo que cada una se sienta cómoda. Bueno, Patri tiene una anécdota muy interesante de sus consultantes en épocas de pandemia donde no podían salir a conocer gente, pero que la cuente Patri, que es mucho más. En realidad a ella les encanta que yo cuente esta anécdota porque fue anterior a la pandemia, pero cuando empezaron a salir los libros eróticos y que se empezaron a popularizar, le tenemos que dar las gracias a Christian Grey y a la autora y a los autores que posteriormente surgieron, porque yo tenía material de lectura erótico y mis pacientes lo fueron promoviendo y de pronto me convertí en una dealer de lectura erótica porque me llegaban en ese momento por Facebook, me llegaban los pedidos, hola, ¿qué tal? Yo soy amiga de tal, me dijeron que vos tenés tal libro. Pero aparte, todavía lo pedían con vergüenza, entonces era yo enviando los ebook para que los pudieran leer. Había autores de erotismo que no publicaban, o sea, había formas de encontrarlo. Y estas mujeres no solamente me agradecieron el poder haberse conectado, el poder haberse fantaseado, porque la amarilla del libro, ¿no? El libro nos lleva a fantasear, el libro nos lleva más allá. Se animaron no solamente a ir con una historia, sino empezar a autoexplorarse, aunque les daba vergüenza hablarlo. O sea, en el consultorio yo hoy tengo mujeres de 70 años que por ahí me dicen, Patri, ¿cómo hago para conseguir un juguete sexual? No me pasó, no hace mucho. Y yo la miraba diciendo, wow, todavía quieres saber, sí hay que instruirse, chicas,
cualquier lubricante no va, como dice Dani, hay que saber higienizarlos y demás, porque también con las experiencias de 50 sombras de Grey, con el abuso de las bolas chinas, muchas mujeres se lastimaron. Sí. Pero ¿qué pasó? No solamente se conectaron con ellas mismas en secreto, porque muchas de ellas tenían los libros y me mostraban que los habían forrado. Los habían forrado con papel de diario, porque en Argentina sale el furor de estos libros en verano. Entonces se veía en las playas mujeres leyendo con los libros forrados y a mí me mandaban la fotito del libro. Todas sabíamos que ese libro forrado era claro, forrado con diario aparte, ¿viste? Sabíamos. Porque también daba pudor que alguien supiera que estaba leyendo este tipo de libros. Pero no solamente se conectaron con la maravilla de la lectura, porque por suerte muchas siguieron leyendo otro tipo de cosas, no solamente literatura erótica, pero cómo les permitió conectarse con esto y con ellas mismas. Es que la literatura lo que tiene también de maravilloso es esto de que como que amplía el campo de las fantasías. Claro. Absolutamente, por eso de lo emocional, porque ya no era solo corporal, era también toda la escena fantaseada que aparecía. Eso es por eso creo que también se hizo dealer. Con literatura erótica, para trabajar las cuestiones del deseo hipoactivo. Es un recurso que se usa muchísimo, porque bueno, sí, permite esto. Y además es esto, ¿no? Es como crear este mundo de fantasía donde nada está prohibido, donde además tenés que estar es muy seguro, claro. Es gratuito, está ahí, ¿no? Como a la chicas, bueno, ya saben. Ahora Patri les va a dejar abajo un par de libritos. Y me piden, no, pero también invito a los autores a que escriban historias de mujeres de más de 40, porque en estas, ¿qué pasaba? Decían, che, Patri, ¿no hay algo que no le pase a los de 20 y a los de 30 que tienen una recuperación de milésima de segundos, que tampoco es tan así en la realidad, pero hay sexualidad más allá de los 40, de los 50 y de los 60. Es otro tipo de sexualidad, como vos explicás, que le hace muy bien a la autoestima, que le hace muy bien a la mujer, que está permitida la autoexploración, la masturbación, sola, en pareja. Y también otro tema. ¿Qué pasa que no nos animamos a hablar a veces en el grupo de amigas o con la pareja? Me sorprende esto. Sí, eso es que hay veces que les digo, ¿y hablas con tu pareja de esto que te está pasando? No. Es que muchas veces esto como de la falta de deseo, cuando son mujeres que, por ejemplo, están en pareja desde hace mucho tiempo, la falta de deseo es como lo último que aparece. En realidad esto empieza como una falta de comunicación, de no poder expresar, todo eso después empieza como a reflejarse en la cama. Y tampoco se puede hablar de eso, no se puede hablar de qué me gusta, qué no. Esto, ¿no? De, bueno, ahora ya no tenemos 20 años, ya necesito que haya un tiempo. Esto de, bueno, un rapidito ahora antes de dormir y ya está. No funciona y hay que adaptarse y hay que poder hablar. Es súper importante la comunicación y una comunicación abierta, que podamos hablar. Sí, y además saber qué comunicar, ¿no? Porque no es solamente esto de decir, che, mira, estoy cansada, mejor mañanero que el rapidito de la noche, sino decirle, por acá no. O sea, el recalculando del GPS, pero también con la pareja, de poder decir, esto ya no me da placer. Y poder verbalizarlo tal cual se siente. No dar por sentado que nuestra pareja va a entender lo que necesitamos, porque no está dentro de nuestro cuerpo. Tenemos que ser responsables de nuestra propia satisfacción. Cada uno es responsable de su propio placer. Por supuesto que después, ¿no? Digo esto de la comunicación y más, pero no podemos estar esperando que sea el otro el que adivine qué necesitamos, qué nos gusta, qué nos pasa. Hay que hacerse cargo. Es esa frase maravillosa, ¿no? No tienen por qué adivinar, porque podés presuponer que conoces el placer en conjunto con tu pareja, pero no podés dar por sentado que conoces el placer de la persona que te acompaña. Ahí es muy importante el autoconocimiento. Totalmente. Sí. No, y la comunicación, el autoconocimiento y esto de entender que uno va cambiando. Porque vos por ahí sí conocías qué te gustaba ayer. Y hoy ya te gusta de otra forma, o de otra manera, o con otro ritmo. Porque un montón de circunstancias van cambiando y no quiere decir que el ayer o cuando éramos más jóvenes era mejor que ahora o tenemos que emular, porque eso también aparece mucho, ¿no? De, bueno, ya no estoy para estos trotes. Bueno, estarás para otros, digamos. O te lees el libro de 50 sombras de Grey y querés probar y cosas ahí nuevas. Y ahí ves también. Y está bueno también como esto, ¿no? De probar cosas solas, probar ahí, ver qué gusta, qué no, esto de como poder aumentar nuestro mundo interno, las fantasías,
Y después todo eso, llevarlo al encuentro con la pareja también. Vos sabés que hay muchas resistencias en eso. De verdad, las mujeres, pero no por pacatería ni falsa moral, sino por tabú, por falta de enseñanza y de espacio. Claro. Hay muchas mujeres que se resisten a la autoexploración. Y nada, y es una práctica absolutamente recomendable. Es Para una mí práctica necesaria. recomendable y natural. Total, ¿no? Es esto, total. o sea, Bueno, no lo ven como natural. Esa palabra me parece fundamental. Es que también hay toda una sobreexposición en las redes sociales de lo que debería ser a una mujer de más 45, más 50 la sexualidad en comparación con una de 30, porque después empiezan los condicionamientos. No, para tener la sexualidad que tiene la de 30, en realidad tengo que estar con alguien que tenga 30, si yo tengo 50. Y después está, estoy con alguien de 30, ¿qué va a pensar si no rindo como espera que rinda? Y en realidad es una cuestión de encuentro, no de edades. Tal cual. Es una cuestión de decir, bueno, me siento bien con esto, no importa si mi compañero o compañera tiene 30, 40, 50 o 20 años más que yo. Y eso también es un tabú, Sí, la edad de quien te acompaña. Y también esto que decís, ¿no? Como del rendimiento. La sexualidad no es un examen. Exacto. No vamos a rendir Total. nada. Y la idea siempre es poder disfrutar de la sexualidad, incluso pensando en esto de la genitalidad. Podemos disfrutar de la sexualidad sin que haya penetración. Totalmente. Si de repente, no sé, no lubricamos, nos duele, no pintó lo que sea, puede haber un encuentro sexual sin que haya una penetración y podemos disfrutar de eso, y la idea es poder, yo digo siempre esto como de que nos atraviese en el cuerpo, de poder empezar a atravesar las experiencias en el cuerpo y salir de ese consumo de imagen de cómo debería ser y de qué muestran en redes. No, vivámoslo, veamos qué nos pasa, qué sentimos, qué nos pasa en el cuerpo. No vamos a rendir ningún examen. Es Y además terrible. eso, darnos Bueno. el tiempo para eso, ¿no? De decir, bueno, está bien, cuando tenía 15 eran 10 minutos, ahora necesito media hora, 40 minutos es otra historia. Ujú. ¿Sabes qué? Cuento esto rapidito. Una consultante había encontrado una nueva pareja, ¿no? Una consultante de nuestra edad, 50 y pico, y se encontró con un señor de 55. Entonces estaban en el prólogo de toda su situación y de repente este señor le dice, necesito 10 minutos. Y ella le dice, no, pará, si vas a tomar una pastilla o algo, nos tomamos más tiempo, pará, no quiero problemas con la pastillita. Saca de su bolsito un danonino, empieza a comer y dice, necesito mi fuerza para seguirlo. Fue como el recurso de decir, tomo fuerza, ese impulso y sigo con la segunda etapa. Pero me sorprendió la plasticidad de este hombre, de poder mostrarse totalmente genuino y decir, necesito recuperar fuerza de alguna forma para seguir. Sí. Y algo que no es tan habitual en los encuentros sexuales de personas de más de 50 que no son pareja, ¿no? Esto de mostrarse libremente y decir, necesito tomarme algo que no sea químico. Mostrémonos vulnerables también. Exacto. ¿No? Esto tan importante que decías antes. No van a dar ningún examen, no vamos a dar ningún examen, no se trata de eso. Y es como decía Romy también, ¿no? Esta necesidad o esta presión del rendimiento, tanto hombres como mujeres. Sí, o sea, esto para los hombres también es una presión enorme. Sí, y además en los hombres se marca mucho más cuando no puede llegar a tener una erección. Sí. Si no llega a completar es como, Claro, por listo. eso digo esto de, bueno, quitémosle también como el peso a la cuestión de la penetración y del coito. Y bueno, no hay una erección, y bueno, se pueden hacer 1.000.000 de cosas sin una erección, 1.000.000. Y bienvenido sea, porque además también nos permite como experimentar otras cosas que si hay una erección probablemente vas directo a eso y ya está. Entonces es como un poco como abrir el panorama del juego. Esto es un juego y hay un montón de formas de jugarlo y de experimentarlo y de vivirlo. Y está bueno esto, ¿no? De mostrarse vulnerable, de mostrar que no hay un control, no hay algo que hacer bien. Es simplemente ir, vivirlo, pasarlo por el cuerpo, ver qué se siente, qué otras cosas se pueden probar. Sí, esto que decías vos del juego también, tomar el juego con responsabilidad, ¿no? Que sea un juego seguro para ambas partes, que el consenso en ambas partes sea claro y concreto, y también tiene que ver con esto que vos decías de comunicar qué sí y qué no, no darlo por sentado, vivir la sexualidad desde el juego, pero desde el juego lúdico, desde el placer y no desde el restarle la importancia que tiene para cada una de las personas, por más que sea un encuentro de Tinder y 15 minutos, ya está, no importa eso, sino que ese momento sea un momento seguro y de encuentro. Y esto me viene con una pregunta. En las mujeres de más 50, ¿hay seguridad a la hora del sexo?
¿Seguridad en qué sentido? Hay mujeres bien plantadas, firmes, en el momento de decir, bueno, tengo 50 años y me animo a disfrutar, o es más habitual encontrar esto que decíamos hace un rato, ¿no? A esta edad, no. Y es que eso es muy, muy personal, va a depender de cada mujer. Y va a depender de cada mujer y también de la información sexual, digo, de la información, del acceso a la información en salud sexual que haya tenido a lo largo de su vida y cómo fue tratado el tema en su familia. Hay mujeres que capaz son, no sé, muy religiosas y entonces esto se termina también transformando en una contra. Porque también hay como mucha presión, muchos mitos. Tiene que ver con cómo esa mujer se pudo ir vinculando con su sexualidad a lo largo de la vida. Sí, lo que pasa es esto, ¿no? Como del acceso a la información y de la información de calidad también, ¿no? Porque, bueno, hay información circulando que, nada, preferible no acceder. Y un poco la seguridad va a tener que ver con eso. Pero por supuesto que sí, que hay mujeres que están muy bien plantadas, que disfrutan de su sexualidad solas, que disfrutan del encuentro con alguien, del encuentro con alguien ocasional, y que se sienten muy seguras. Pero bueno, depende de toda esta cuestión previa y de darse el permiso, ¿no? Como darse permiso, decir como, bueno, lo voy a hacer, lo voy a vivir, no pasa nada, no voy a rendir ningún examen, y si al otro no le gusta y fue problema del otro, ¿no? Y como enfocarse en lo que uno mismo le pasa. Tiene que ver con eso, con que hay mujeres quizás que son más flexibles y que se dan más permisos. Por supuesto que les cuesta más a las mujeres que intentan tener todo bajo control, ¿no? Y que son como muy perfeccionistas y muy detallistas. Y todo eso causa inseguridad, inseguridad y desconexión, porque están en vez de viviendo, pensando. Claro. Se colocan hasta como en ese rol de observador y se observan a ver cómo están, si están bien o si se le ve un rollo, si no se le ve un rollo. Todo eso te desconecta. Totalmente. Te desconecta, chao, el erotismo se te va. O sea, y es como muy difícil disfrutar de ahí. Si uno no está conectado, y volvemos a esta cuestión quizás más de lo funcional, digo, si no hay una buena lubricación, si uno no está excitado, y vas a una penetración y te va a doler. Claro. Y si te va a doler, no te va a gustar y nadie va a desear después algo que duele. Total. Es como que es medio como una cadena. Y también es muy importante que lo hablen con ginecóloga, cuando tenés, es normal que la zona se empiece quizás a atrofiar un poco. Entonces, de llevarlo a... Hoy en ginecología hay un montón de cosas que sirven para que la mujer pueda disfrutar de su sexualidad a cualquier edad, porque esto puede no pasar después de los 50 y con las menopausia. También hay patologías autoinmunes que resecan las zonas húmedas y bueno, también se necesitan, y eso no es indicador de nada más que por ahí necesitas un gel o lo que fuere, pero no solamente que tengas la libertad de hablarlo con tu pareja, con amigas, para que te des cuenta que no te pasa nada más que a vos, con tu psicólogo, con quien sea, pero que lo puedas hablar, que lo puedas expresar y sobre todo que lo podamos disfrutar. Habíamos hecho una lista de creencias o de... Sí. ¿Tienen ganas que las hagamos? Muchas de las creencias ya las estuvimos Sí. trabajando y viendo casi en el contexto, ¿no? Pero, por ejemplo, esta me encanta. ¿Solo las mujeres jóvenes son deseadas? Yo acá, la soltera del grupo. Yo voy a responder contando algo que me acuerdo de mi adolescencia en la escuela, de mis compañeros. Años atrás no había tanto acceso a la pornografía, quizás con el celular y como es ahora, para ¿no? nada. Pero los recuerdo desesperados por las MILF. No sé si total. ustedes escucharon esto. Sí, pero las MILF yo las tengo como que son mujeres maduras, pero... No, son las madres de tus compañeritos Jennifer a las que les López. querés entrar. Es una Son sea, las vamos a madres ser de claras. tus compañeros a las que Claro. les querés entrar. Y en la pornografía es una gran industria esto, ¿no? Entonces la verdad es que, son deseadas las mujeres reales en todo caso. No tiene que ver con una cuestión de la edad, ni siquiera en lo comercial, por eso te digo, hasta para el negocio, también hay todo un negocio con esto de las mujeres más grandes y demás.
Eso es un mito, es una creencia que sí, que limita mucho y que también genera mucha inseguridad después a la hora del encuentro. Como también el tema del volumen corporal, ¿no? Que solamente las mujeres 90, 60, 90 o en el estereotipo del momento que esté son las deseables, que las mujeres más llenitas o más flaquitas inclusive no son deseables. Ese también es otro gran mito, ¿no? Sí. Por eso yo digo esto como con respecto a la imagen corporal, de atravesar la experiencia en el cuerpo. No enfocarse en la imagen corporal, sino en lo que el cuerpo siente. Y vuelvo siempre a lo mismo. Son deseadas las mujeres reales. Si vos estás ahí en un encuentro y estás disfrutando, y seguramente el otro también va a estar disfrutando, y no le importa como si es un rollo, un pelo, o celulitis o lo que sea. Si tuviéramos que, para ir cerrando, si tuviéramos que darles algunos tips o recomendaciones, porque a mí tips no me gusta mucho, pero recomendaciones, sugerencias a mujeres más 50. Y también desde los talleres que vos ofrecés en tu espacio. ¿Qué le podríamos dejar a la audiencia como estas sugerencias o estos tips? A mí me parece como muy importante siempre la consulta médica, esto que vos decías recién, y yo recomiendo mucho antes, ¿no? Empezar a cuidar todo lo que tiene que ver con la salud sexual, la salud vaginal, esto de poder consultar con la ginecóloga, y desde mucho antes, así como desde mucho antes nos empezamos a cuidar con el tema de las arrugas y las cremas y demás, bueno, esto es lo mismo. Mantener hábitos de vida saludables siempre ayuda. No es lo mismo llegar a los 50 si tuvimos una alimentación de mierda, si no cuidamos nuestros huesos, si no cuidamos nuestro sistema circulatorio. Todo eso, por supuesto, que también somos un todo, ¿no? Obvio. Entonces siempre esto de tener hábitos de vida saludables, buen descanso, buena alimentación, ejercicio físico, eso es fundamental. Y después, todo lo que un poco fuimos hablando, ¿no? Empezar a animarnos, a darnos permiso, a comprar un libro, a ver algo que nos gusta, a hablar de esto, ¿no? De poder encontrar, sentirnos cómoda, empezar a hablar, escuchar, buscar información de calidad. Todo esto me parece que es sumamente importante. Y esto, darse permiso a disfrutar, porque es eso, ¿no? Es permitirte disfrutar, no hay mucho más. Bien, entonces el deseo no tiene fecha de vencimiento, el poder vivirlo y disfrutarlo tampoco. Muchas gracias, Dani. A ustedes, gracias Un por la placer. invitación. Gracias por haber venido. Gracias.